Hoy la Sagrada Escritura nos presenta en esta carta de San Pablo a Timoteo unas enseñanzas fuertes, son muy fuertes, porque cuando el Señor toca estos temas, Él es muy claro, es muy claro. O sea, nosotros no podemos hacernos los locos que no sabíamos que estaba en la Biblia. No. Es un tema delicado y es todo lo que tiene que ver con esa situación compleja de otras doctrinas. Bien sabemos que todos nosotros hemos recibido una doctrina. Ya está, ya existe. No es algo que uno se invente. No es algo que brote del ingenio y de la inteligencia de uno. No. Eso es lo que hace el orgullo, lo que hace la soberbia. Es adherirnos a lo que ya está. Sí, o sea, uno podría decir, no, yo opino que todo el mundo está equivocado. Yo sí soy, yo sí sé, yo sí puedo, aquí soy el duro. ¿Para qué? ¿Qué ganamos nosotros autoproclamándonos como los superpoderosos, los sabios, los duros? Todo el mundo se ha equivocado en 2000 años, nadie sabe cómo vivir la fe. Yo sí sé. Aquí está el que es. Pura soberbia. Y en eso hay que tener cuidado. Porque, siendo sinceros, en ese tema de las doctrinas, cuando el Señor dice que debe ser una sola y que mantente firme esa doctrina, que es el depósito de la fe, pues ¿para qué nos inventamos? Usted podría pensar, y hay cosas que uno ve como muy razonables, claro que sí, perfectamente las puede ver muy razonables. Por ejemplo, no, yo opino que los sacerdotes deberían casarse porque mire, quien da los cursos prematrimoniales es un sacerdote. Pero si él no es casado, el que va a saber de lo que es cuidar unos hijos, el que va a saber de una esposa, cómo hay que tener una esposa bien. No, yo opino que los sacerdotes deberían casarse. Pues esa es su opinión y usted la puede encontrar razonable. Y decir, mire, así se van a evitar muchas cosas de abuso. Si donde más se presentan abusos es entre los casados. ¿Sí? Donde más se presentan abusos es entre los casados. Es una realidad que a nivel de todos los sacerdotes un 3% haya fallado en el tema de abuso a niños. Pues si es que entre casados son 30% que está fallando. O sea, no es la solución por ahí. Eso se presenta entre los casados. Que no se sepa es otra cosa muy distinta, porque hay muchos que han amenazado a sus hijas, a sus hijos, para que no cuente que o si no le mata a la mamá o no sé qué cosas. Eso es así. Pero muchos ven como razonable, no, yo pienso que los sacerdotes deberían casarse. Mire, siendo sinceros, cuando uno como sacerdote se dedica a la labor pastoral, lo que dice la Sagrada Escritura, 1 Corintios 7, no queda tiempo. Si uno se dedica y se consagra de lleno a las cosas de Dios, excelente. Pero si anda con una esposa, tiene que estar pendiente de la esposa, de las cosas del mundo. Toca mirar a ver en qué negocio nos metemos para sostener a los hijos, porque toca darles la universidad. Y toca mirar cómo conseguimos la casita y cómo conseguimos tal cosa y el carro, porque se necesita para ir al trabajo y para volver. Y anda dividido, dice San Pablo. En cambio, el soltero se dedica de lleno y se consagra a las cosas de Dios. Lo mismo la mujer sin marido se consagra plenamente al servicio de Dios. En cambio, la mujer casada tiene que estar pendiente de su marido y de las cosas del mundo y anda dividida. Y uno podría encontrar razonable, como les digo, podría no encontrarle problema, decir, oiga, sí, es razonable, mire que los sacerdotes deberían casarse, así ya no van a estar tan solos. ¿Sí? Eso lo puede encontrar uno muy razonable. Pero si es la doctrina, es lo que hoy el Señor nos pide en su palabra, eso es lo que tenemos que mirar con calma. Entonces,
en estas cosas en que uno se atreve a cambiar la doctrina, nos metemos en una cosa grave, en una trampa peligrosa. ¿Es cosa del maligno? Fijo que sí. Miren lo que dice la palabra. Esto es 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Y miren las cosas, los elementos que está presentando. Esto es bastante fuerte. Pensar que de eso nos toca dar cuentas a todos. Y hay gente que a nivel protestante se ufana de haberse leído la Biblia 6 veces, 7 veces. Se ufanan de eso, de que se leyó la Biblia 7 veces. Bueno, 7 veces se ha encontrado con ese texto que prohíbe todo lo que usted está haciendo y no hace caso. Es delicado. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, no lo que dice el Padre John, no. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Querido hermano, está escribiendo de San Pablo a Timoteo. Timoteo es el obispo de Éfeso. Obispo de Éfeso, el obispo de Éfeso. Eso es sumamente importante, porque Éfeso era una de las comunidades más fuertes, de donde era centro de evangelización para el resto del mundo. Igual que Antioquía, igual que Alejandría en Egipto, ¿sí? Damasco, fueron comunidades fuertes, muy importantes, sumamente importantes. Y le escribe San Pablo a Timoteo: querido hermano, eso es lo que tienes que enseñar y recomendar. ¿Sí? Escúchenlo muy bien, eso es lo que tienes que enseñar. No otra cosa distinta, esto que es lo que tienes que enseñar y recomendar, esto. Y dice: si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. Mire eso que está diciendo el Señor. Eso es delicado, es muy delicado. El Señor prohíbe hacer de la piedad un medio de lucro. El Señor lo prohíbe. Inclusive todos los sacerdotes hacemos voto de pobreza, castidad y obediencia, aunque muchos no lo viven, pero allá le darán cuentas a Dios, porque el voto lo hizo libre y voluntariamente, nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Cuando dijo: ¿quieres vivir la castidad por el reino de los cielos?, dijo: sí quiero. Algunos le han corrido la coma y dicen: si quiero lo hago, y si no, no. Sí quiero. Eso lo dijo y lo prometió delante de todo el mundo. Tenemos todo un mundo de testigos para eso. Y hacemos voto de pobreza. O sea, nosotros como sacerdotes no estamos mirando a ver cómo aumentamos el capital, cómo crecemos más económicamente y conseguimos más plata. No. Cuando nos metemos en eso, nos convertimos en un antitestimonio. Esa es la verdad. Si bien es cierto que a veces se presentan cosas en nuestra iglesia que hay que revisarlas y replantearlas, de sacerdotes que han quedado en una situación muy crítica y que nadie se acuerda de ellos, que pasan necesidades o que están enfermitos y que nadie los ve, no hay nadie que los vea, y le toca un ahorrar para la vejez, para tener a alguien que lo atienda cuando ya no se puede mover en una cama, postrado en una cama, porque muchos no lo hacen, muchos no están pendientes de sus sacerdotes, es cierto, pero no es el camino. La confianza plena en el poder de Dios, en la bondad de Dios. Pero cuando nosotros nos metemos en ese tema de mirar a ver cómo montamos otro negocio, cómo tenemos más plata, cómo aumentamos nuestro capital, nos desviamos y ya no nos queda tiempo para la acción evangelizadora. Pues es una realidad. Pero todos los sacerdotes hacemos voto de pobreza. Lo que uno da en el templo, en la ofrenda, o lo que paga por el estipendio, una santa misa, eso es para, primero, sacar el sueldo del sacerdote, que es un sueldo fijo,
es un sueldo fijo. Yo gano 2.500.000, ¿sí? Sueldo fijo. No es que después llegó alguien más, pagó una misa, va para mi bolsillo. No. Eso entra a la contabilidad de la parroquia, una bolsa común, y de ahí se pagan empleados, servicios, impuestos, los gastos necesarios para la manutención de la casa, el carro, las cosas que son necesarias para la evangelización. De ahí tienen que salir para todas esas cosas. Pero no es para el sueldo del sacerdote, para que entre al bolsillo del sacerdote fuera del sueldo, aparte del sueldo, no. Eso tiene que entrar en una contabilidad y todo está ahí bien clarito. Cualquier persona puede revisar. Y si quieren venir a Satibasura a revisar las cuentas, perfectamente lo pueden hacer. Bienvenidos. Ahí están. Y ahí está nuestra secretaria, nuestra contadora, que perfectamente les puede dar razón de todo lo que entra y cómo se utiliza. Esa es una realidad. Pero no es que lo que usted echó de ofrenda, que echó 20,000 pesos de ofrenda y que el sacerdote se los cogió, eso se llama robar. Y allá le dará uno cuentas a Dios, porque esa no es la finalidad de la ofrenda. Es más bien para sostener todo. Pero cuando nosotros miramos y que denuncia San Pablo que muchos hacen que la piedad lo ven como un medio de lucro, ese tema sí se presenta a nivel protestante. Siendo sinceros, sí se presenta. Porque ahí lo que usted da como diezmo es para el pastor, no es para que entre en la comunidad y administren una cosa en la otra. No. Aunque en muchos sitios sí lo hacen, ¿sí? En honor a la verdad hay que decirlo. Claro, muchos sitios sí lo hacen. Pero en otros lados no. Eso es para el pastor y que para que él tenga más y se compre una super casa que no tienen todos sus fieles. No tiene ninguno, tiene una casa así de grande o un carro así grande o que tenga un jet privado. No. Pero eso sí se presenta a nivel protestante y hay que tener cuidado. Porque la forma como comienzan a manejar que el diezmo toca por declaración de renta, que usted tiene que pagar cada mes 200, 300,000 pesos, eso no. Hay que tener cuidado y se vuelve una tentación y efectivamente hemos visto a muchos que han crecido económicamente y después salen a predicar diciendo Dios me bendijo económicamente porque mi casa vale tanto. No, hay que tener cuidado. Cuando dice esto, dice a quien ya no está según la sana doctrina, ¿sí? Que es la que Cristo ya enseñó hace 2000 años, es que no es algo que nos vamos a inventar hoy. ¿Sí? Ya existe, esa sana doctrina ya existe. Y dice, si alguno enseña otra doctrina, ¿sí? Por ejemplo, no, la Virgen María no es tan virgen, no, yo no creo en la oración por los difuntos, eso el que está orando por los difuntos está perdiendo el tiempo. No, yo no creo en la intercesión de los santos, yo hablo directamente con Dios. Si es que lo ven como algo razonable. Se ve como algo razonable y dice, no, yo directamente con Dios. Yo no necesito que ningún intermediario venga aquí. No, quítese. Yo directamente con Dios. No, yo para qué me voy a confesar con uno que es mucho más pecador que yo, que es el sacerdote. Yo mejor me confieso directamente con Dios. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. No, yo opino que esa devoción que ustedes tienen, que la Virgen María, no, eso está desviado. Yo no necesito de la Virgen María. Además, la Virgen María no hace milagros. Y es cierto, no es la Virgen María la que hace los milagros, es Dios por intercesión de María, igual que en las bodas de Caná. ¿O fue María la que convirtió el agua en vino? No, claro que no, ella solamente intercedió. Es exactamente igual hoy. Eso nunca ha cambiado, jamás, en 2000 años. Es que ustedes creen que la Virgen hace milagros. No, la Virgen no hace milagros. Ella intercede para que Dios haga el milagro, que es una cosa muy distinta. Pero ella vive intercediendo por cada uno de sus hijitos, por todos sus hijitos. Entonces usted lo encuentra como razonable, ¿sí? Como que, oiga, sí, ¿para qué yo le hablo a una persona que me ayude allá ante el duro, si yo puedo hablar ante el duro de una vez? Y lo encuentran razonable. Y como que por ese ladito se va metiendo el enemigo para lograr desviarnos. Porque eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué otra cosa quiere el maligno? Desviarnos de la sana doctrina. Y en esas cosas, por ejemplo, que son chiquitas,
Ya cuando pasamos a otras más grandes, como decir, no, Jesús no es Dios. No, yo opino que Jesús solamente es un profeta. Jesús es un maestro. Jesús es un iluminado. Jesús es un filósofo de la no violencia. Y pare de contar porque no es Dios. Ahí ya nos desviamos. Y por eso dice, si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas, suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. ¿Sí? Por ejemplo, ahí cuando dice, no se vienen las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se desvía uno de la doctrina que Jesús enseñó a los apóstoles, ahí entramos en un problema y un peligro grande. Que nos desviamos, y es una cosa que hay que tener cuidado. Por ejemplo, quienes han dicho que Jesús no es Dios. Si buscan la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardamos la alegre esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Escucha lo que está diciendo, que es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿sí es Dios o no es Dios? Yo opino que no es Dios porque solamente es un profeta, porque eso de la Trinidad es algo falso, eso Dios es uno solo. Que es que se mostró en carne, con la cara de Jesús, pero es el mismo Padre, que es que nos está engañando, porque es el mismo Padre, pero supuestamente es que es el Hijo. No, es el mismo Padre que está disfrazado de Jesús. Y el Espíritu Santo tampoco es Dios, el Espíritu Santo solamente es una energía, pero no es persona, sino que es una energía que brotó de Dios y que la une inteligencia y sabiduría, pero no es una persona de la Trinidad, que la Trinidad no existe. Si un señor escribió un libro que se llama Un Dios falso llamado Trinidad, para decir que la Trinidad no existe, que es el modalismo. Imagínense, una doctrina errada del siglo III, siglo IV, donde decía que era Jesús, era el mismo Padre, pero en modo Jesús. O que el Espíritu Santo era el mismo Padre, pero en modo Espíritu Santo. No, que vendrá el Espíritu de la verdad. Y es el mismo, en vez de decir yo voy a ir, soy el Espíritu de la verdad. No, dice vendrá el Espíritu de la verdad que los guiará hasta la verdad plena. ¿Qué necesidad tiene engañarnos? Ninguna. No tiene ninguna necesidad de engañarnos. De decir, no, es que voy a ir, o va a ir otra persona, o quién va a ir. ¿Por qué dice Jesús el Padre que me ha enviado? ¿Sí? Si supuestamente Él mismo es el Padre, pues diga yo soy el Padre, pero es que si hay un Padre es porque hay un Hijo. O sea, no. Pero es que hay gente que está metida en eso y hace muchos años creen que es así, que la Trinidad no existe, que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que solamente Jehová, según ellos, y la palabra está mal traducida porque es Yahvé. Aleluya es alabado, o sea, Yahvé. Si fuera Jehová, la palabra no sería aleluya, sino aleluje. Aleluje, hermanos, alabado sea Jehová. Pero no, las palabras dicen es aleluya. Y algunos hasta confundiendo llegan a decir, no, es que Yahvé es uno de los nombres de Dios y Jehová también. No, es que Yahvé están poniéndolo en vez, están quitando Yahvé y están poniendo Jehová. O sea, están diciendo, no, Yahvé está equivocado. La palabra Yahvé es una equivocación. La verdadera palabra, porque es que yo sí soy el que sabe, la verdadera palabra en nombre de Dios es Jehová. Porque yo sí sé, todo el mundo no sabe. Yo soy el único que tiene la verdad, nadie más la sabe. Y ustedes están equivocados todos, todo el mundo está equivocado hace 2000 años, aquí el que sabe soy yo. Con razón dice, es un orgulloso. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque cuando la Sagrada Escritura es tan clara, uno ¿qué puede decir después como excusa ante Dios? Cuando uno es el que quiere armar su doctrina, aunque le parezca razonable, muy razonable. Por ejemplo, la oración
la intercesión de los santos, ¿eso hace cuánto inició? ¿Quién la inició? ¿Nosotros? La iniciaron los apóstoles. La iniciaron los apóstoles. Que a través de la intercesión de los santos se obtienen favores. ¿Eso desde cuándo es? ¿Quién se la inventó? A ver, ¿quién? ¿Fue en el siglo XII o fue en el siglo VIII? ¿O fue en el siglo XV? No, eso es de los primeros siglos, desde el siglo I. Desde el siglo I hasta hoy. Y María como la mujer vestida de sol, ¿quién se lo inventó? ¿Cuál papa fue? ¿Eso está en la Sagrada Escritura? La intercesión de la Virgen María es algo bíblico, eso no es otra cosa que estemos inventándonos hoy. Las bodas de Caná es el ejemplo más claro de eso. Entonces, bueno, ¿y por qué en la iglesia intercede? No, mire que están desviándose porque aquí dice la palabra que Dios es un Dios celoso. Entonces usted no se dirige directamente a Dios, sino que lo hace a través de la Virgen María. Entonces Dios se pone celoso como si fuera un pecado de Él. Se puso celoso. Dice, no, Virgen María, no, aquí directamente conmigo. ¿Seguro? ¿De verdad los apóstoles están equivocados? Y uno es el que ahora sí encontré la verdad, no necesito intermediarios, esa es la verdad más grande de la Biblia. Dios mismo es el mismo es el intercesor, porque ¿quién más? Que nadie más, que solamente Dios. Yo me dirijo con Dios, yo no necesito intermediarios. ¿Seguro? ¿Por qué no nos quedamos más bien con lo que los apóstoles enseñaron? No, porque yo opino que es mejor así nomás, yo no necesito intermediarios. ¿No será que la soberbia se está metiendo por ahí? ¿El gusanito del orgullo se está metiendo facilito por ahí? Si la doctrina de hace 2000 años incluye la intercesión de los santos, ¿para qué peleamos con eso? No, pero es que yo encuentro muy razonable que hay que hablar es directamente con Dios, hay que quitar todos los intermediarios. En la Sagrada Escritura siempre había intermediarios. Cuando el Señor se reveló a Abraham, ¿qué es Abraham? Un intermediario. Cuando se revela a Moisés, ¿qué es lo que hace Moisés ahí? ¿Es una figura decorativa o qué hace? ¿No iba Moisés a interceder ante Dios cuando el pueblo pecaba? ¿Quiénes son los jueces que está ahí en la Sagrada Escritura? Intermediarios. ¿Quién fue Gedeón? ¿Quién fue Sansón? Fueron instrumentos usados por Dios y ellos fueron dóciles. Y en el Nuevo Testamento, pues la Virgen María, los apóstoles y sus directos sucesores, que son los obispos, tal como dice la Sagrada Escritura, y lo veíamos ayer. ¿Sí? Ahí está en la Sagrada Escritura, está muy, muy claro. Uno puede opinar cosas contrarias, pero se pone en riesgo. Y por eso hay que tener cuidado, y por eso dice también, cuando dice que piensan que la piedad es un medio de lucro, y dice, la piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente. Pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos absurdos, de deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe, que ya existe y es una sola, no son dos, y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Entonces la fe ya existe, no nos la inventemos hoy, ya existe la fe, ¿para qué se pone a inventarse una nueva? No, yo opino que esto hay que cambiarlo, ya existe. Que es que los apóstoles no saben, yo sí sé. ¿No será que es más bien el orgullo lo que les está llevando a decir esas cosas? Como les decía en alguna ocasión, que dieron un aviso por la radio, tengan cuidado, hay un señor que viene en contravía, en una autopista, esas grandes que tienen varios carriles, y había un señor que iba en contravía, y avisan por el radio,
y resulta que ese señor estaba escuchando el radio y cuando escuchó, tengan cuidado, hay un señor que va en contravía por la avenida. Llegó y dijo él, ¿uno? Como 1000 vienen en contravía. Lo mismo, si es uno el que se está equivocando, son los apóstoles los que se están equivocando. ¿Quién se está equivocando ahí? Yo creo que no son los apóstoles. Si Dios prometió en San Juan 14, versículo 25 y 26, y en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 11, 12, 13, que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a la verdad plena. Si su doctrina no coincide con la de los apóstoles, creo que los que se están equivocando son los que interpretan la Biblia de una forma distinta a la de los apóstoles, no los apóstoles. ¿O quiénes nos creímos nosotros? ¿Quién se cree que es Martín Lutero? ¿Quién se creyó entonces? ¿Por qué dice que los apóstoles no saben? Que él sí sabe. Que la doctrina de los apóstoles, que incluye la Biblia con 73 libros, que es una doctrina errada, equivocada, malvada, perversa, satánica, que es la Babilonia, la gran prostituta. Y que Él es el que sabe, Él es el gran enviado de Dios, así se proclamó, autoproclamó, el gran enviado de Dios, el gran, no cualquier enviado, el gran enviado de Dios, ese era el título que se puso Él, el gran enviado de Dios. ¿Seguro que los apóstoles son los que andan equivocados? ¿Seguro? Hay que tener cuidado, pidámosle así a mucha sabiduría. Ahora, tengamos mucho cuidado con una cosa, cuando en el Evangelio nos habla de que Jesús andaba acompañado por los 12 y por algunas mujeres. Mire, si alguien ha rectificado el papel de la mujer en la sociedad, ha sido la iglesia. Que muchos lo ven como que es machismo porque San Pablo dice, por ejemplo, que no enseñe a la mujer, que solamente escuche, que el que debe enseñar es el hombre. Eso es machista, San Pablo es misógino. No. Si alguien ha reivindicado el papel de la mujer en la sociedad, ha sido la iglesia. Es quien ha hablado de igualdad, todos ante la ley. Es la iglesia la que lo ha hecho la historia. Y los grandes feministas, pero de verdad, no los que hoy están hablando de la muerte. Feminismo igual aborto. Feminismo que hay que matar a los hombres, que hay que acabar con los machos. No es. ¿Cuál es que matar? ¿Por qué se nos dio la obsesión de andar matando a los bebecitos en el vientre materno o a los hombres, que porque todos son unos malos, perversos, asesinos de mujeres? No. Y hay que tener cuidado, no ese es el camino. No manche sus manos de sangre, no manche sus manos de sangre, porque la gran conquista del feminismo es el aborto. No es el camino. No es que tener un hijo me quita libertad, entonces yo quiero ser libre. Por eso matemos al niño, con eso ya soy libre, porque ya no tengo que cuidar a un niño. Ahora sí me puedo ir de rumba todas las noches, porque ya no tengo que quedarme cuidando a un bebé cada 2 horas dándole de comer. Ahora sí ya soy libre, la mujer es libre porque ya mató a su hijo. No nos dejemos engañar. Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ese es el periodo de la vida. No nos dejemos engañar. O es que un niño comienza a ser niño cuando ya nació, cuando ya, ay sí, mire, tiene 2, uy, sí se parece a mí. No, hay que tener cuidado. Pidámosle al Señor mucha sabiduría y luchemos por mantenernos firmes en el camino que Dios nos ha enseñado hace 2000 años. Ya existe, conozcámoslo. ¿Cómo se vivió la fe en el siglo I? Conozcámosla. ¿Cómo se vivió en el siglo II? Búsquese a los padres de la iglesia. Ahí le van a enseñar cómo se vivía en esa época. ¿Qué hablaban ellos? De los obispos, ¿qué hablaban de la iglesia, de los sacerdotes? Ahí lo encuentran en el siglo I, siglo II. Vayan a las fuentes, allá el agua es pura. Porque por el camino se meten cosas y se contamina el agua, pero el agua pura en la fuente. Pues vayamos a la fuente nuevamente. ¿Cómo se vivía en el siglo I? La fe. Vivámosla hoy. Cuando en el siglo I se iban a reunir los hombres para el culto, ¿qué hacían? La misa. Era la Santa Misa lo que se reunían. ¿O qué otra cosa era? Con un sacerdote, no es que cualquiera, no, yo voy a ser pastor, voy a ser pastora. No, espérese un poquito. Así fue en el siglo I, ¿de verdad? ¿Sigue siendo fiel a la doctrina del siglo I? Hay que mirarlo. Revisémoslo. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a mantenernos firmes en el camino que Dios nos ha presentado a través de los apóstoles. Así sea.